Hola a todos, hoy os hablamos no solo de una serie de televisión, sino de una vida. Cubrimos en detalle esta entrevista especial en la que Gökberk Demirci se muestra sincero, sin filtros y completamente él mismo. El viaje de un niño que no tenía sueños de convertirse en actor, que se convierte en un hombre que hace soñar a la gente. No actúo, me convierto en ello. Actuar para mí no es una profesión, es un sentimiento de pertenencia. No me quemo porque amo. Estas palabras son el resumen de un personaje, no de una carrera. Aportando una energía completamente diferente a las pantallas con su personaje, Zulfikar Aga, en su nueva serie Vefa Sultan, Gökberk comparte abiertamente su pasado, sus escenarios, su comprensión de la paz y su perspectiva de la vida. Este vídeo no es solo para fans, para cualquiera que se pregunte qué significa ser un verdadero jugador. Si estás listo, comencemos. Entremos juntos en el mundo de Gökberk. Esto no es solo un vídeo, es la historia de un hombre. Hoy en día es fácil ver a alguien en la pantalla y pasar de largo, es fácil admirarlo sin siquiera conocerlo, pero es realmente difícil escuchar a alguien y decir, me alegro mucho. Cuando escucho a Gökberk Demirci, me invade un sentimiento de, gracias a Dios. Porque no es solo un actor, alguien que carga con lo vivido, protege lo que le pertenece y se resiste a permanecer como está. En su nueva serie, Vefa Sultan, interpreta a un líder genízaro, Zulfikar. El brillo en sus ojos mientras describe el papel es la emoción de meterse no solo dentro de un personaje, sino de una era, de un hombre, de un alma. El señor de estos lugares es un Zulfikar como yo, dice. Esta frase basta, porque lleva dentro de sí un sentido de pertenencia, de poder y una humilde confianza en sí mismo. Cuando uso ese disfraz, soy Zulfikar. Según él, actuar no es solo subirse al escenario. La sinceridad en sus palabras dice, me acabo de poner el disfraz, soy Zulfikar. Mi forma de hablar cambia, mi andar cambia. Me estoy convirtiendo en ese personaje. En esta transformación, Gökberk busca un sentido de pertenencia más que una técnica. Él dice, no actúo, me convierto en eso, intento serlo, y realmente sucede. Estas palabras demuestran que para él la actuación no es solo una profesión, sino un viaje. Actuar no era mi sueño, soy un hombre de coincidencias. Quizás una de las frases más impactantes de la entrevista es esta. No hice nada para ser actor. Tampoco era mi sueño, todo empezó con una casualidad que le deparó la vida. Había ido a visitar a un amigo y fue reconocido allí. Empezó a actuar por casualidad, pero con el tiempo se volvió indispensable. Me encantó muchísimo, dice. Este amor ha dado paso a una pasión a lo largo de los años. Gökberk Demirci, 500 episodios no es fácil. El proyecto que dio a conocer su nombre a un amplio público fue El Juramento. En esta producción, que cuenta con más de 500 episodios, el ritmo constante, permanecer en el mismo personaje, revivir emociones una y otra vez, pueden llevar al agotamiento del actor. Pero él dijo, nunca me he sentido agotado. No creo que lo esté jamás. Él dice, porque para él actuar no es una obligación, sino una elección. Él dice que no hay trabajo que hacer sin amor. Bien, los que aman como él son inagotables, porque su fuente no está fuera, sino dentro. Soy hijo de un soldado. Con esta frase nuestros corazones se vuelven un poquito más claros. De ahí proviene el carácter adaptable de Gökberk, que sabe estar donde está en lugar de echar raíces. Nuevo entorno, nuevo escenario, nuevo decorado. Me acostumbraré, dice. Él echa sus raíces no en la tierra sino en su carácter. Y así renace en cada escena. El mayor lujo en el set. Paz y café turco. Una expresión tan sincera, tan sencilla. Este es el punto en común de las personas que actúan no para convertirse en estrellas, sino para vivir. Alguien que dice, nuestro lujo es la paz y el café, lleva su propio silencio entre la multitud. Esto es lo que da sentido a la actuación de Gökberk, su capacidad de mantener la calma incluso en medio del ruido. No soy de los que dicen, ya terminé, estoy tratando de serlo. No tiene esa sensación de completo que muchos jugadores tienen en un momento determinado de sus carreras. Se mantiene deliberadamente alejado de la frase, me he convertido. Incluso dice, de todos modos, no creo que algo así deba suceder. Esta es la humildad de un actor que sabe que el desarrollo y el aprendizaje nunca terminan. Dice que aún hoy conserva la emoción del primer día, y realmente lo dice con sus ojos. Siendo Gökberk Demirci, no desempeñar un papel, sino convertirse en ese papel. No solo subir al set,
sino sentir un sentido de pertenencia en el escenario. No ser una estrella, sino ser portador de luz. Su viaje es tan sincero, tan sencillo, que no se puede describir con grandes palabras. Por eso es impresionante. Este artículo debería haber sido escrito no para él, sino para gente como él. Porque algunas personas no solo llevan un papel, sino también un sentimiento al corazón del espectador. Gökberk Demirci es exactamente uno de ellos. Gökberk Demirci no es dueño de aguas rápidas, representante de un río profundo y de corriente lenta. Su actuación es la misma, al igual que su visión de la vida. A pesar de ser una figura destacada, es modesto, tranquilo, claro y honesto. Esto lo distingue de los demás. Bajo el resplandor que vemos en la pantalla se encuentra un hombre de verdad. Puede que sus palabras no sean notables, pero hay un eco en lo que dice. Porque está lleno. No soy eso, estoy intentando ser eso. Esta frase es una indicación tanto de su respeto por sí mismo como de su creencia en su trabajo. Su aproximación a su rol. Una transformación desde dentro. Para él, el personaje no es un disfraz, sino un espejo. Comienza con el disfraz pero se completa con el alma. Mi única preocupación es ser real. Las técnicas, el entrenamiento y la disciplina son, por supuesto, importantes en la actuación. Pero a veces una mirada, una postura, un silencio dicen más. Esto es lo que Gökberk tiene en común, la sinceridad. Cualquiera que sea su interpretación, la verdad que hay en él pasa a través de la pantalla. Esto crea un vínculo invisible entre él y el público. Si un hombre que dice que el mayor lujo en su vida es la paz, camina hoy sin perderse en medio de las redes sociales, la fama y los aplausos, esto no es solo postura, es resistencia. Y esta resiliencia lo distingue de muchos de sus colegas. A veces es necesario comprender, en lugar de admirar. Para entender a Gökberk Demirci no basta con ver una serie de televisión. Hay que estar dispuesto a reconocerlo. Porque no es solo un personaje, es el representante de un estilo de vida. Ver a Gökberk y leer sus palabras a veces hace que uno sienta que yo también puedo vivir con sencillez. Y es por eso que sus fans no solo lo aman sino que también lo apropian. Hay personas que están contentas con su sonrisa en una serie y se preocupan cuando no la tiene. Esta no es una simple conexión a la pantalla. Este es el nombre de un contacto profundo con la realidad. Una habitación propia. La paz interior de Gökberk. Cada actor tiene una escena inolvidable. Cada persona tiene un estado de ánimo que permanece en nuestros corazones. La situación de Gökberk, tranquilo, paciente pero decidido. Como alguien que sigue su propio camino, no habla mucho ni permanece en silencio. Dice lo que tiene que decir brevemente pero al punto. Para él, actuar no es una demostración de poder, sino una cuestión de pertenencia. Crece y se profundiza allí donde siente que pertenece. Y quizás por eso es de los que dejan huella no con el tiempo sino con el corazón. Aún no lo soy, pero sigo caminando para convertirme en. Esta frase que pronunció hacia el final de la entrevista es quizás el corazón de este largo artículo. No digo, ya terminé. Y creo que de todos modos no se debería decir, yo soy el indicado. Esto no señala el final de un viaje, sino su continuación. Para Gökberk Demirci, actuar es un descubrimiento constante. Cada rol es una ventana diferente. Cada proyecto es otra respiración. Así que todavía está aprendiendo, todavía está intentándolo, todavía está creciendo. Y mientras lo observamos, no solo reconocemos un personaje, sino una postura. Artículo final de YouTube. Fin de la entrevista con Gökberk Demirci. Y vimos que algunas personas no solo suben al escenario, tocan el corazón. Gökberk Demirci es uno de esos nombres. No solo un actor, alguien que construye su propio camino con su propio silencio y puede seguir siendo él mismo incluso en medio de una multitud. Hoy, en esta entrevista, escuchamos no solo sus palabras sino también su espíritu. Vimos la historia de un hombre que desempeñaba el papel de jefe genízaro, pero que en realidad era el guardián de su propia paz interior. Vimos cómo alguien que ve la actuación como una responsabilidad, no como un título, puede seguir siendo tan real. Quizás para él la actuación empezó por casualidad, pero su presencia en la pantalla hoy no es casualidad. El hecho de que sea tan querido, tan abrazado, no se puede explicar solo por el talento. Esta es la recompensa a la sinceridad, a la honestidad y a permanecer sencillo. Si has presenciado su viaje, no olvides darle me gusta al vídeo, compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte, porque algunas historias son más significativas cuando se viven juntos. Gracias por acercarte al mundo de Gökberk Demirci.
Nos vemos en nuevos vídeos y nuevas historias. Cuídate. Y como siempre decimos, mantente real, sé verdaderamente feliz, y realmente mirarlo.